Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Amén. Qué bueno que estamos bien, qué bueno que estamos acá. A pesar de que el tiempecito está medio mojado, medio húmedo, medio fresco, pero bueno, es domingo otra vez y ya estamos casi al final del año. Dos semanas y media más y esto se acabó. Un año más, o dijera alguien más, un año menos. Esa es la realidad, ¿no? Hay veces que hay que empezar a contar para atrás. Así de que, hermanos, qué bueno que están por acá, qué bueno que vamos a poder continuar con este estudio, poniendo al miedo en su lugar. Yo sé que a veces es difícil poner a alguien en su lugar. A veces no es como quisiéramos ponerlo en su lugar. A veces tenemos que buscar medidas diferentes para poner a alguien en su lugar, especialmente si somos cristianos. Okay, hay maneras fáciles de poner a alguien en su lugar. Nada más asegúrese que usted es más fuerte y más hábil. Asegúrese que usted es más fuerte y más hábil, porque si no, a lo mejor resulta diferente. Pero no, como cristianos tenemos que buscar otras opciones, tenemos que buscar maneras diferentes de poner a alguien en su lugar. A veces podemos poner a alguien en su lugar simplemente con silencio. A veces podemos poner a alguien en su lugar con 2 o 3 palabras bien aclaradas. A veces tenemos que en realidad buscar de Dios para buscar a alguien, para poder poner a alguien en su lugar. Y eso es lo que estamos viendo a través de este estudio, que ya está en la 5ª semana, en referencia al miedo. Como seres humanos siempre vamos a tener miedos, vamos a tener dudas, vamos a tener inseguridad de muchas cosas en la vida. Pero bueno, esta mañana el tema es valentía en lugar de miedo. Y exactamente eso es, tal vez alguien dijera, pues eso es lo opuesto. Valentía es lo opuesto del miedo. No necesariamente. A veces pensamos que la valentía es que estamos exentos de miedo. No. Es que aún en el miedo tomamos la decisión de seguir adelante, de buscar la manera, de encontrar la salida, aún en medio del miedo. Esa es la valentía. Así que ese es el tema de esta mañana. Vamos a comenzar, vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias, Padre. Porque sí, a pesar de nuestros miedos, Padre, tú nos tienes aquí. Tú nos has guardado, tú nos has protegido de tantas cosas. Seguimos aquí después de más de 2 años, casi 3, Padre, de una pandemia, donde ciertamente hubo temor, hubo miedo al principio. Pero tú nos has guardado, Padre. Tú nos has traído hasta aquí, hasta este tiempo, hasta este momento. Te damos las gracias por ello. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes aquí en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo en tu iglesia, en tu pueblo. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en aquellos que aún no te conocen. Seguimos viendo milagros, sí. Seguimos viendo tu mano poderosa, Padre, en la vida de las personas. Bendito Dios, ¿cómo podríamos nosotros agradecerte tanta bendición? Tu palabra nos dice, Padre, que tú ya no quieres sacrificio. Que tú lo que buscas es obediencia, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Ayúdanos a venir en obediencia delante de ti
en lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a vencer nuestros miedos, Padre. Ayúdanos a tener esa valentía para ir y atravesar aún en nuestros miedos. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guíes, nos orientes en esta mañana, que seas, Padre, tú el que hable a nuestra mente y corazón. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, ese es el tema de esta mañana, valentía. ¿Cuántos valientes hay acá? Ni uno. Han oído, por ahí hay un dicho mal dicho, que dice que el panteón está lleno de valientes. Mi hijo dice, los cobardes viven más. Los cobardes viven más. Se la pasan corriendo. Pero la realidad es que no confundamos la valentía con una emoción temporaria de tomar decisiones equivocadas. El ser valiente quiere decir que hemos tomado esa decisión de atravesar nuestros miedos, pero con sabiduría, con entendimiento. No tomar decisiones rápidas y equivocadas para que salgamos lastimados, o para que las cosas salgan mal de repente. La valentía no está exenta de miedo. Aquí nos hace una pregunta el escritor, dice, ¿cuál es la actividad más riesgosa que has hecho para divertirte? Para divertirse, ¿no? Algo arriesgado, algo que usted dice, ay, esto sí, me dio un miedo, pero me atreví. Yo todavía no me subo a una montaña rusa. Todavía no. Yo eso lo veo muy arriesgado. Yo eso lo veo como que de repente en el camino se le va a salir una llantita a ese carro y voy a salir volando a esa velocidad. Pero hay personas que han tomado riesgos. Hay personas que le llama la atención ir y aventarse con un paracaídas a 10,000 pies de altura. Dicen, eso es lo que yo quiero hacer y es algo que me he planteado para la vida y lo voy a hacer. Arriesgado. ¿Quién dice que se va a abrir el paracaídas? Pero son riesgos que a veces por diversión tomamos riesgos. Hay mucha gente, mis hijos, sí, yo quiero ir a la montaña rusa. Y hemos ido. Y se suben 2, 3, 4 veces y quieren formarse en la línea otra vez. Yo aquí los espero. Yo de aquí los veo. Pero sí tomamos riesgos en la vida, aún teniendo miedo. Entonces, ¿qué riesgos podríamos tomar para otras cosas más serias? Para algo que en realidad nos está llamando Dios a hacer. ¿Qué riesgos podríamos tomar, aún teniendo ese miedo? Hemos tenido la oportunidad, de ir a evangelizar, a compartir esas películas y nos han tocado dos, tres casas que hemos visto ahí, que está un anuncio con una arma y dice, tal vez este podría ser tu último lugar. Nos han tocado, pero hemos ido y hemos puesto la película, el tratado, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es la pregunta, ¿qué riesgos podemos tomar en realidad en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer? Aún teniendo nuestros miedos. Hace algunos años, dice, acompañé a algunos estudiantes en una excursión de trabajo en equipo. Un ejercicio consistía en pararse en lo alto de un poste de 10 metros y saltar para atrapar una barra de trapecio. Pero parece como un trabajo para alguien del circo, ¿eh? Una persona que se ha preparado continuamente para hacer algo así. Pero aquí el escritor le tocó hacer eso. Dice, por supuesto, dice, estaríamos
enganchados con un cable de seguridad, pero el miedo puede pasar por tu mente cuando estás parado a 10 metros de altura. Dice, lo sé, fui seleccionado para ser el primero en dar ese salto. Algo nuevo, algo diferente, algo desconocido, pero que le tocó hacer. Subir las pequeñas clavijas hasta la parte superior del poste fue desalentador. Estar de pie en la pequeña plataforma fue más malo todavía. Pero lo peor estaba aún por llegar. A pesar de que estaba usando un arnés, el miedo se apoderó de mí mientras miraba la barra de trapecio que estaba a 6 pies de distancia. Con un grupo de adolescentes mirándome, conté hasta 3 y salté. Lo interesante, logré agarrar la barra. Lo interesante aquí es que el miedo no me abandonó. Del principio a fin, salté a pesar de ello. Eso es coraje, eso es valentía. Saltar desafiando al miedo. Los discípulos de Jesús en Mateo 14 tuvieron la oportunidad de exhibir ese coraje, esa valentía. Y nosotros también podemos hacerlo. La clave es poner nuestra mirada en Jesús, confiando en que Él hará lo que solamente Él puede hacer. Esa es la clave. Que nosotros en realidad tenemos que depender de Dios, depender de Jesucristo en aquellas situaciones difíciles que nos dan miedo, temor, pero que tenemos que dar ese paso de fe. Así que hermanos, hermanas, vamos a estar esta mañana en el libro de Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Si alguien lo tiene, por favor lea del 22 al 26. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Enseguida significa inmediatamente después de. ¿Después de qué? De mirarlo. Dice, enseguida, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Los 5,000 hombres que acababa de alimentar, sin contar mujeres ni niños. Enseguida, después de lo que acababa de acontecer, que nos dice en el versículo 15 en adelante, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A la multitud, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesucristo, entonces, Él les dijo, traédmelos acá.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos eran testigos de un milagro, de algo sobrenatural que acababa de acontecer. Como era el de haber alimentado a 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Con qué? ¿Con cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Acababan de ser testigos de un milagro que acababa de acontecer. Y ahora dice el verso 22, dice, enseguida. Inmediatamente después de esto, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesucristo estaba haciendo milagros. Pero vemos que los discípulos de repente tenían ciertos temores, ciertos miedos. Como aquí dijeron, ¿y cómo vamos a hacer nosotros eso? ¿Cómo vamos nosotros a alimentar a esta multitud? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Este no es el milagro el primer milagro que Jesucristo hacía. Pero todavía estaban con duda, todavía estaban con miedo, todavía estaban con temor. Después de que Jesús despidió, dice, a sus hombres, también despidió a la multitud. Después de que Jesucristo le dice a sus discípulos, váyanse, suban, dice, entren a la barca y vayan al otro lado. A la otra, dice, a la otra ribera. Mientras yo despido a esta multitud. Ahí despidió a sus discípulos, tanto despidió a la multitud. ¿Con qué propósito? Había un propósito detrás de esto. Verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Cuando llegó la noche, Jesucristo estaba solo, en oración. En oración, la intención de despedir a sus discípulos y a la multitud es que Él iba a ir en oración. Iba a tener ese momento separado, apartado, para hablar con Dios Padre. Para tener continuar esa relación Padre e Hijo. Jesucristo a menudo buscaba estar solo. A menudo buscaba este tiempo para ir y orar. Para ir y comunicarse con Dios Padre. A menudo. Yo quiero pensar que era todos los días. Yo quiero imaginarme que Dios buscaba ese tiempo donde sí tenía que despedir a todos aquellos que lo seguían. Para poder entrar en ese momento a solas con Dios Padre. Jesús oró a menudo para restaurar su fuerza, para continuar con la tarea que Dios le había dado. Tal vez Jesús, sabiendo lo que venía, fue a orar para prepararse para el milagro que iba a acontecer en las siguientes horas. El milagro que iba a hacer en las siguientes horas de la noche. Pero buscaba ese tiempo. Buscaba estar solo con Dios Padre.
Verso 24 dice, y ya la barca, dice, o 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esa barca a la que Jesucristo pidió a los discípulos que subieran y que se fueran al otro lado. Ahora estamos aquí hablando del mar de Galilea. Y yo no sé por qué le llaman mar. Yo le llamaría un lago. Porque es de agua dulce. Porque no está conectado con el mar. Es un lago en medio de las montañas. Nos dice que ese lago está a 700 pies debajo del nivel del mar. Donde nos dice que las montañas que lo rodean suben por encima metros, cientos de metros arriba del mar. Y a consecuencia de eso, de donde estaba este lago, este mar instalado, es que había de repente tormentas muy agresivas por el lugar donde estaba, por los montes alrededor, por el valle donde estaba. Y al parecer los discípulos están en una de esas situaciones en este momento, donde hay mucho viento, donde se desató una tormenta. Dice, y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora los discípulos están en una situación tal vez que no esperaban, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en una barca tal vez pequeña de pescadores. No estamos hablando de un barco, de un buque, de un crucero, de una barca pesquera, tal vez de las que usaban Pedro y su hermano para la pesca. Pero ahí están todos los discípulos en esa barca, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora los discípulos se encontraban en una situación difícil, en una situación tal vez de miedo, en medio de la noche. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 19, dice que estaban a 25 o 30 estadios de la orilla. Eso quiere decir que ya habían recorrido unas 3 o 4 millas adentro del mar. Que ya estaban adentrados en ese mar, donde ahora estaban siendo azotados por las olas y el viento. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué hora es esta? De 3 a 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia, vemos el tiempo que pasa de cuando Jesucristo despide a los discípulos y a la multitud, que era casi el anochecer. Donde Él los despide para ir en un tiempo de oración con Dios Padre. Y ahora estamos hablando de la cuarta vigilia, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ese tiempo de 3 a 6 de la mañana, nos dicen que es el tiempo donde la oscuridad es más profunda. Donde es el tiempo más oscuro de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta es la parte más oscura de la noche. Jesús se acercaba a ellos caminando sobre las aguas. Y aquí es donde tal vez entran las preguntas para cada uno de nosotros.
Dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Entra a mí esa pregunta, ¿cómo lo vieron? En medio de la noche, donde la oscuridad está plena, donde es la parte más oscura del amanecer. ¿Había luna llena? No sé. ¿Usted ha estado en un lugar donde no hay luz y hay una luna llena? Que usted puede ver a la distancia las cosas. No sé, era el resplandor de Jesucristo que caminaba sobre las aguas, que es lo que hizo que lo vieran. Son buenas preguntas. Pero ellos lo vieron caminando sobre las aguas. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Usted ha visto caminar a alguien sobre las aguas? No. ¿Usted ha visto caminar a alguien en el aire? Bueno, hay personas que sí lo han visto y lo confirman que sí lo han visto, pero y sí han dicho un fantasma. Pero la realidad es que aquí estamos viendo cosas sobrenaturales que los discípulos de repente no entendían. Primera, ¿quién va a caminar sobre las aguas? Ser humano no. Dijeron un fantasma. Y reaccionaron como cualquier ser humano reaccionaría. Con miedo. Aquí vemos la natural reacción de un ser humano. Reaccionaron con miedo. La gente no camina sobre las aguas. Entonces aquí vemos que su caminar sobre el agua mostró que Jesús es el Mesías, es el Señor de la creación, y que incluso el viento y el mar le obedecían. Ya lo habíamos visto anteriormente en otro pasaje, donde los discípulos también estaban lidiando con ese miedo en el mar, donde Jesucristo estaba descansando. Dada aquí la situación y la brumosa penumbra, no sorprende que estuvieran aterrorizados cuando lo vieron caminar sobre el agua. Incluso pensaron que era un fantasma. Aquí vemos nuevamente la natural reacción del ser humano cuando se enfrenta a algo sobrenatural. Cuando estamos viendo algo desconocido, cuando estamos viendo algo que no es natural ver en el día a día. Aquí los discípulos estaban experimentando cosas grandes. Aquí el escritor nos hace una pregunta, hermanos. ¿Le has dicho sí a Dios alguna vez sin saber lo que vendrá después? ¿Le has dicho sí a Dios alguna vez sin saber lo que vendrá después? Hágase esa pregunta, hermano y hermana. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios sí? Sin saber qué vendrá. Sin saber cuál será la consecuencia de ese sí. Aquí los discípulos dijeron sí. Fueron y se subieron a la barca que Jesucristo les había dicho, vayan, adelántense, vayan. Mientras yo despido a la multitud. Mientras yo voy en oración al Padre. Vaya. Los discípulos estuvieron dispuestos, los discípulos fueron e hicieron como Jesucristo les había ordenado. Pero los discípulos ahora estaban en una situación de miedo, de temor, de inseguridad.
Voy a pedirle a alguien que vaya a los versículos 27 al 30, por favor. Amén. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verlo, el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Al momento Jesús Hasta ahí. clamando. Amén. Entonces vemos ahí ahora la situación, lo que viene después de ese asombro, después de lo que acababan de ver los discípulos, después de esa situación de miedo y de temor. Ahora Jesucristo dice, o dice la palabra, dice, pero enseguida Jesús les habló. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy, hermano y hermana, quiere decir algo más de simplemente identificarse como alguien que ellos ya conocían. Ahí Jesucristo se está identificando como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso. Les está asegurando con claridad que Él es Dios. Que no tengan miedo, que tengan ánimo. Dice, yo soy. Así mismo como Moisés tuvo que describir a Dios. Como la pregunta que hizo Moisés, y si me preguntan, ¿quién me manda? Diles, ¿quién te mandó? Yo soy. Jesucristo en varias partes de la Escritura se describe a sí mismo como el yo soy. El Dios todopoderoso. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo estaba seguro de la situación que ellos estaban viviendo, del temor que tenían, de la inseguridad que estaban pasando. Y les da palabras de aliento, confirmando quién es Él. Se identifica ahí y le reitera a través de esa declaración que Él es el Dios verdadero. Yo soy. Entonces le respondió Pedro. Ay, Pedro. Pedro siempre respondía primero, ¿verdad? Como que a través del Evangelio vemos que Pedro siempre quería ser el primero en responder. Y a veces se metía en problemas a través de su respuesta, a través de su pregunta. Pedro dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Al parecer, en esa respuesta, Pedro tenía dudas de si en realidad era Jesucristo, si en realidad era Él, o era lo que ellos seguían pensando, que era un fantasma. Había inseguridad. Pedro pide una confirmación en medio de la oscuridad. Pedro pide que Jesucristo le confirme que en realidad es Él. ¿A través de qué? A través de un milagro. A través de un milagro, porque dígame usted si usted conoce a alguien que haya caminado sobre las aguas. Un ser humano. Dice Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De la misma manera que tú vienes caminando sobre las aguas, yo quiero caminar. Si eres tú tienes el poder para hacer eso. Confírmame. Confírmame. Pedro quería una confirmación de que en realidad Jesucristo era el que estaba ahí. De que en realidad Él podría demostrar su poder a través de lo que iba a hacer.
Ahora, debemos de tener cuidado cuando le pedimos eso a Dios. Tenga cuidado cuando usted le pide una confirmación a Dios, porque usted tiene duda. ¿Usted se acuerda de la semana pasada, el pasaje que vimos en el libro de Lucas? Hay alguien que también le pidió confirmación al ángel de Dios. En Lucas 1, 19 y 20. ¿Se acuerda quién sería esa persona? Zacarías. Zacarías le pidió confirmación al ángel de Dios. Mire lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora dice: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías pidió una confirmación de lo que acababa de oír del ángel. Zacarías pidió una confirmación de lo que él había pedido por mucho tiempo que sucediera, que era tener un hijo. El ángel viene a confirmarle eso, dice: pero ¿cómo será esto si yo ya soy muy viejo? ¿Cómo será esto? Confírmame, dame una respuesta. Por no creerme, dijo: vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Ciertamente, como seres humanos tenemos preguntas, tenemos dudas a través de nuestros miedos. Pero tenga cuidado de la confirmación que usted pide. Tenga cuidado de que usted está pidiendo una confirmación porque en realidad está dudando de lo que Dios puede hacer. Es por eso que aquí Jesucristo les dice y les declara: yo soy. Yo soy. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué nos decía el pasaje la semana pasada? Porque para Dios no hay nada imposible. Así como Jesucristo estaba caminando, dice: yo puedo hacer que tú camines sobre las aguas. Verso 29 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro recibe una sorpresa. Pedro tal vez no esperaba esa respuesta. Pedro tal vez esperaba alguna otra respuesta, pero no que Jesucristo le dijera: ven, ven. Para sorpresa de Pedro, o quizás para su disgusto, el Señor respondió rápidamente, y tal vez probablemente acompañado por un gesto de invitación de su mano. Jesús le dijo: ven, ven, ¿estás listo? Ven. ¿Tú quieres pruebas? Ven. Yo te mostraré lo que tú quieres ver. Pedro recibe esa sorpresa. ¿Estamos nosotros listos para la respuesta de Dios? En nuestras dudas, en nuestros miedos, en nuestra inseguridad. Porque creo que tal vez le hemos hecho esa pregunta también a Dios. Confírmame. Confírmame. Lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás pidiendo, confírmame de alguna manera. ¿Estamos listos para la respuesta de Dios? Cuando nosotros lo cuestionamos o dudamos. Pedro, al igual que Zacarías, dudó. Pero el resultado fue diferente. El resultado fue diferente. Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Pedro recibió la confirmación de poder caminar sobre las aguas, de poder caminar igual que Jesucristo lo estaba haciendo en ese momento. La respuesta para Pedro fue diferente. Pero luego
las cosas se tornaron un poquito diferentes. Verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿De qué estamos hablando, hermano y hermano? Del miedo que nos puede cohibir de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Del miedo que nos puede estar apartando de hacer las cosas que Dios nos ha pedido. Pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Yo no sé si tenemos el entendimiento de lo que está pasando aquí, pero Pedro, ¿qué era Pedro? Pescador. ¿Quieren que un pescador no sepa nadar? ¿Usted sería pescador si no sabe nadar? Pues no. Pedro era un hombre del mar, era un hombre que su día a día era en el mar. Y ahora se estaba hundiendo. Y lo primero que dice: Señor, sálvame. Pedro entendió que había quitado su mirada de Jesucristo por un instante. Pedro entendió que había desconfiado de Jesucristo un instante. Y se estaba hundiendo. ¿Quién me va a salvar de esto? Solamente Jesucristo. Solamente Él es el que me puede sacar de esto. Y él lo principal que hizo fue clamar a Jesucristo, reconociéndolo como Señor, y dijo: sálvame. Sálvame, sácame de esto. Yo sé que fallé, yo sé que dudé, pero sálvame. Sácame de esto. Entonces, lleno de pánico, Pedro se volvió hacia Jesús y gritó desesperado: Señor, sálvame. Para crédito de Pedro, él sabía que su única forma posible de rescate para evitar ahogarse era Jesucristo. El miedo de Pedro era natural. El temor se apoderaba de uno, el temor se apodera de uno cuando las personas apartan la vista de Cristo y permiten que las circunstancias de la vida los acechen. Mientras Pedro se mantuvo concentrado en Jesús y el poder que sabía que él poseía, pudo lograr una hazaña increíble e impresionante e imposible de imitar. Pedro, cuando dejó que su entorno desviara su atención del Señor, se hundió como una roca. Cuando Pedro permitió que la situación que estaba viviendo, las circunstancias del momento, desviaran su mirada de Jesucristo, empezó a hundirse, como lo hace una piedra. La pregunta aquí que nos hace el escritor es: ¿cuáles son algunas olas que pueden hacer que quitemos la vista de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos sigue agobiando? ¿Qué son aquellas cosas que nos siguen manejando, que nos siguen controlando, que no permiten que en realidad nuestra mirada esté en Jesucristo en todo el tiempo? Los afanes de la vida. Jesucristo nos invita a que descansemos en Él. Jesucristo nos sigue invitando a que nosotros pongamos todos esos afanes a sus pies, que busquemos de Él, que busquemos su reino y su justicia, que así como Él cuida de todas las aves, de las plantas, etc., dice que así mismo Él cuidará de nosotros, aún más. No quite su mirada de Jesucristo. Aquí, antes de que nosotros podamos menospreciar a Pedro por su falta de fe, notemos dos cosas. Primero, Pedro vaciló solo por un momento.
¿Qué hizo Pedro cuando su fe se debilitó? ¿Qué hizo Pedro? Clamó al único que tiene la respuesta. Clamó al único que lo podría salvar. Dice, se volvió directamente hacia Jesús y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Segundo, vale la pena notar que Pedro salió de la barca, pero ¿quién se quedó en la barca? 11 más se quedaron en la barca, que no dieron ese paso de fe. Sí, tal vez la conversación tal vez era directamente con Pedro, pero ahí estaban los demás discípulos. ¿Acaso ellos no querían, no les habría gustado caminar sobre las aguas? ¿Acaso ellos no les habría gustado experimentar ese milagro sobrenatural que se estaba viviendo en ese momento? Aquí vale la pena notar que Pedro salió de la barca, pero 11 hombres se quedaron en la barca. La fe de Pedro puede haber fallado, pero tenía suficiente fe en Jesús para salir de la barca, para dar ese paso más allá. Podemos aprender una lección importante de Pedro en esta ocasión. Mantén tus ojos fijos en Jesucristo. Mantén tu mirada fija, sin importar las circunstancias, las situaciones de la vida, sin importar lo que venga o lo que va a venir. Mantén tu mirada fija en Jesucristo. Quiero invitar a alguien que vaya al versículo 31 al 33, por favor. ¿Al momento de qué? Al momento de que Pedro clamó a Jesucristo, le dijo, Señor, sálvame. Al momento, dice que extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Al momento, lo principal, lo esencial para Jesucristo en ese momento era agarrarlo, era sacarlo de ahí. Sí, después vino una aclaración, después vino una amonestación por su falta de fe. Pero al momento lo principal, lo esencial para Jesucristo era sacarlo de esa necesidad. Entonces Jesucristo extendió la mano, lo agarró. Mientras se dirigían a la barca, Jesús respondió un poco a Pedro con una pregunta retórica. Una pregunta que tenemos que reflexionar en ella. Primero le aclara que su fe no había sido suficiente. Dice, hombre de poca fe. Y después viene la pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es lo que te hizo dudar? Cuando ya estabas ahí, cuando ya estabas en el camino, cuando ya estabas haciendo lo mismo que yo. ¿Qué? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es lo que te cambió la perspectiva? ¿Qué es lo que te faltó? La pregunta aquí transmite el sentido de si tuvieras suficiente fe y no dudaras, habrías seguido caminando sobre las aguas. Si tu mirada no se hubiera desenfocado de
de Jesucristo, hubieras continuado con esa travesía. ¿Por qué estamos dudando, hermano y hermana? ¿Qué es lo que nos hace dudar en este tiempo, en esta vida que estamos viviendo? Podrías haber continuado. ¿Qué pasó? Nosotros como Pedro tendemos a dar pasos audaces de fe hasta que las cosas se ponen difíciles. Hasta que la situación empieza a cambiar, de repente empezamos a dudar. Así como Pedro. Entonces vacilamos en nuestra confianza y en su habilidad para lograr sus propósitos en nuestra vida. Empezamos a dudar. Nos empieza a entrar la inseguridad y vamos por el camino con las situaciones difíciles y empezamos a preguntarnos si en realidad será esto lo que Dios quiere de mí. En realidad esto es lo que Dios me llamó a hacer. Porque la situación ya se puso difícil. Porque de repente ya no nos empieza a gustar lo que estamos viviendo para el propósito de Dios. Y es lo que estaba experimentando Pedro en ese momento. Se distrajo, dudó. Cuando nos encontramos siendo arrastrados por las fuertes corrientes de la vida moderna, podemos seguir el ejemplo de Pedro. Y eso es clamar a Dios. Clamar a nuestro Señor. Clamar para que Él nos rescate. Poner y regresar nuestra mirada en Él. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos, ¿quiénes? Cuando Pedro y Jesucristo suben a la barca, dice que el viento se detuvo, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente. Los discípulos eran testigos del poder de Jesucristo una vez más. Los discípulos acababan de experimentar el milagro de los panes y los peces. Los discípulos ahora estaban experimentando el milagro de Pedro caminar sobre las aguas, de tener el viento. Y ahora reconocen quién es Jesucristo. En alguna otra ocasión, dice, ellos especularon y se preguntaron, ¿qué clase de hombre es este? En alguna otra ocasión los discípulos mismos preguntaron, ¿qué clase de hombre es este que está haciendo todas estas cosas? Especularon. Pero ahora la respuesta de estos discípulos es diferente. Dice que le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Mesías, verdaderamente tú eres el que ha sido enviado. Verdaderamente tú eres el Hijo del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra respuesta en aquellas situaciones difíciles que Dios nos ha sacado? ¿Cuál es esa respuesta que hemos dado nosotros cuando Dios nos ha sacado de aquellas situaciones que hasta el día de hoy no hemos podido explicar cómo sucedió? Pero Dios estuvo dispuesto a sacarnos de ahí. Aquí los discípulos lo reconocieron como el Dios verdadero. Lo adoraron. ¿Cuál es nuestra respuesta? Hermano y hermana, Dios nos llama a que nos mantengamos enfocados en Él. Dios nos promete que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos está distrayendo de ese enfoque?
Tres cosas que podemos nosotros implementar a través de este pasaje. La oración, que sabemos que es indispensable, que es necesaria, que vemos que Jesucristo lo seguía haciendo una y otra vez y que buscaba ese momento apartado de todo y de todos para buscar de Dios Padre. La oración. Identifica aquellas cosas que te podrían intimidar o asustar acerca de seguir a Cristo con fe. Ora y pídele a Dios que fortalezca tu fe y confianza en Él. Es a través de la oración. Pídele a Dios que usted tenga esa fe. Habla. Yo sé que a algunos de nosotros no nos gusta hablar. Pero yo sé que hay otros que sí nos gusta mucho el hablar. Habla. Se necesita valor, dice, para hablar con alguien sobre el perdón o para exhortar a alguien a que se arrepienta y venga a Cristo. Identifica a alguien con quien necesitas hablar. Ora por la oportunidad y confía valientemente en Dios para que Él guíe esta conversación. Pero hable. Tercera, anda, camina, adelante. Uno de los pasos más aterradores que he tomado fue salir de mi zona de seguridad para irme a un viaje misionero. Habla con los líderes de tu iglesia sobre las oportunidades para ir y servir a Cristo con valentía durante una semana, durante 2 semanas o durante una vida completa. Pero ese es ir en acción. Hay muchas cosas que nos pueden causar miedo en la vida, desde lo mundano hasta lo serio. Pero podemos tener valor porque en Jesús podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Y Pedro nos acaba de dar la muestra de eso, a través de Jesucristo. Así de que, hermano y hermana, los quiero dejar con esta cita de Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Que Dios me los bendiga.